el famoso TDAH. Realmente la gente no sabe diferenciar. A ver, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo y ya solamente con esa identificación habrá algo de hate. Es un nombre que no es No es muy correcto. intuitivo, Y no es correcto. ¿no? Entonces, se está tratando de buscar una etiqueta o un concepto que englobe mejor el trastorno. Hoy tenemos un nuevo capítulo de Galeneo Talks. Tenemos el placer de contar con Nacho de Ramón, neuropsicólogo, experto en el trastorno del neurodesarrollo infantil, fundador de una de las empresas más innovadoras en el sector, Syncrolabs. Nacho, muchas gracias por venir. Es un honor y un placer. Particularmente nos conocemos de hace un tiempo y me hace mucha satisfacción que estés con nosotros y que podamos compartir este rato. Como siempre, hablaremos de innovación, hablaremos de emprendimiento y hablaremos de cómo vemos el futuro de la salud, y trataremos de explicar, informar y de dar detalles sobre las cosas que los expertos que invitamos pues, tienen que ofrecer a nuestros espectadores. Antes de nada, me gustaría que te introdujeras, que nos dijeras quién eres y, bueno, y cómo has llegado hasta aquí. Bueno, he llegado hasta aquí porque me has invitado, así que muchísimas gracias por la invitación, Jaime. Y gracias por crear este podcast, porque sé que soy de los primeros y creo que son podcasts necesarios para explicar qué se está desarrollando en innovación en salud y creo que es muy interesante que haya cada vez más información sobre esto y que nos invites a algunos pequeños innovadores, expertos, como tú has dicho, a comentarlo. Yo soy neuropsicólogo clínico, como has dicho, pero sobre todo soy padre de una peque de 5 años, que es mi energía, y soy neuropsicólogo clínico, experto, como has dicho, en trastornos del neurodesarrollo. Desarrollé durante 10 años mi carrera como neuropsicólogo clínico y durante mis años de estudio de doctorado, que no los acabé como hiciste tú, por diferentes razones, pues vimos la posibilidad de crear tecnología para las consultas, para tratar de resolver una serie de problemas o mejorar la eficiencia de los tratamientos, y nos pusimos a desarrollar, como has dicho, Syncrolab, que llevamos desarrollándola ya desde hace 10 años. Y siempre supiste, un poco por seguir con la parte personal, siempre supiste que querías ser neuropsicólogo. ¿Hubo un mentor, una experiencia vital anterior? ¿Por qué neuropsicología? ¿Por qué no psiquiatría? ¿Por qué el cerebro? Pues mira, el cerebro y psicología, porque siempre me he preguntado qué es lo que nos lleva a hacer las cosas que hacemos. Y hacerme preguntas sobre quiénes somos y qué es lo que nos motiva o qué es lo que nos lleva a hacer o desarrollar pensamientos. Pues eso fue básicamente lo que me llevó a hacer psicología. Y no hacer psiquiatría, pues básicamente porque me daba vértigo las matemáticas y toda la parte más científica. Cosa que luego me Claro. arrepentí. Cosa Cosa que me ha pasado a mí también. Exactamente. Luego me arrepentí y traté de... Y te diré por qué elegí luego neuropsicología. Pero vi en la neuro la parte más científica, o como yo lo veía, una parte muy científica y que se trataba de acercar a la verdad del cerebro desde un punto de vista muy, muy, muy científico, ¿no? Muy medible, con datos o tratando de encontrar datos objetivos, y eso es lo que me llamó más la atención. Pero me llamó la atención después de una experiencia, como tú has dicho, un poco más personal, y es que yo durante mi época de universidad, en la licenciatura, me fui un par de veranos a Rumanía, a una serie de orfanatos, a ayudar ahí a las monjas de Calcuta, que estaban, bueno, que tenía una serie de orfanatos de niños abandonados con trastornos del desarrollo heavy metal. O sea,
de otro nivel. Y entonces eran niños que estaban, que tenían pues, TEAs grado 3. TEAs es autismos graves, muy graves. Luego te Eh, preguntaré un poquito para que nos ayudes a comprender exacto. qué No es te preocupes. cada uno de las patologías. Y entonces, en esa Esos- experiencia, bueno, ellos estaban con medios muy, 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 muy básicos, ¿no? Muy rudimentarios, y tratamos durante esos veranos de introducir una serie de programas de rehabilitación de esos chavales. Y eso, o sea, a mí me marcó. Es decir, el poder enfrentarte con unas herramientas que veías que eran muy útiles y muy eficaces en este O tipo sea, de... ¿aplicaban metodología científica o Sí, lo que clínica hacíamos eran programas de estimulación, de neurorehabilitación a estos niños, desde cosas muy básicas con pocos hasta recursos? con muy pocos recursos, con mucha creatividad, Muy- con mucha innovación, te diré, con mucha innovación, pero con cuerdas, colchonetas y aros y pocas cosas más, porque no tenían ni medicación, o sea, les costaba acceder a medicación antiepiléptica, por ejemplo. Entonces, esos 2 años a mí me marcaron mucho en el enfocarme en la neuro, y es cuando empiezo mi máster de neurociencia, de neuropsicología, y luego hago mis estudios como dicen ahora, mis estudios de doctorado. Pero básicamente mi idea Es a y sufrir la investigación. exacto, exacto. Y ahí es donde, bueno, donde empiezo con Fernando Maestu en el laboratorio de magnetoencefalografía, y durante ese periodo es cuando empieza. Pero esa es la razón por la cual yo Y me es, acerco a... y es durante el doctorado donde empezáis a ver un problema y donde salta el origen y la semilla de Syncrolabs. Sí, exacto. O sea, principalmente con un viejo conocido tuyo, que es tu hermano, que es por la razón por la cual tú y yo nos conocemos, que es tu hermano Juan García Prieto. Juan estaba utilizando, y creo que es casi la semilla, te diré, Juan. Por lo menos Me dejas- alguna idea sí que. Juan estaba utilizando para la clasificación de señales y la clasificación de pacientes alguna serie de algoritmos de IA que utilizaba él y que utilizaban otros compañeros dentro del laboratorio, como los famosos support vector machines, etc. Y entonces, en esa idea de, oye, ¿hay algún tipo de algoritmo que nosotros podamos introducir dentro dentro de nuestras terapias, dentro de nuestras actividades que nosotros le mandamos a los pacientes? Y ahí es donde surge el introducir algoritmos que automaticen actividades para que de manera autónoma el paciente pueda realizar un tratamiento, que es como la esencia de lo que luego hablaremos, que es Synchrolab. que es Syncrolab, que es Ujú. la parte de terapia. No sabía eso. La verdad es que, bueno, Te he sorprendido ahí, ¿eh? a mí me ha sorprendido bastante. Eh, yo trabajo ahora con Juan, como sabes, y me puedo imaginar cómo eran esos. Bueno, porque es es- que él me estuvo ayudando mucho en la posibilidad de hacer una tesis con esos tipos de algoritmos. ¿Y no podrías volver para atrás y terminar la tesis? Porque la Sí, mitad la tienes hecha perfectamente, y vais pero publicando. Realmente la sí, tesis la tienes hecha. podría perfectamente, podría. O sea, Pero libro de tú, Lenners. qué tal de agenda andas tú? Bien, ¿no? Bien, ando Vale, fenomenal. pues imagínate. Pregúntaselo a mis hijos. Exacto. Pues pregúntaselo a mi hija cuando, Vale. cuando pueda terminar la tesis. Pero la harás. Probablemente la Seguro, hagas. seguro, Deberías quitar esa espinita porque estás aportando mucho más ahora y seguro, has aportado mucho más a la ciencia con todo lo que habéis desarrollado seguro, seguro. desde el prisma empresarial. Quiero cambiar un poco de tercio porque una de las cosas que nos estamos dando cuenta es que en estos podcasts es que, o en estas conversaciones, es que pueden ser muy interesantes, pero a la gente le falta entender los básicos. Y antes de meterme en Syncrolab, o bueno, te voy a preguntar, Syncrolab qué hace, pero me gustaría entender qué problemas resuelven y qué problemas son esos. Entonces, Syncrolab es una empresa súper innovadora, y me puedes corregir, de una
tipo de industria absolutamente nueva, ¿no? Que es la terapia digital, o sea, usar software para curar, y cura enfermedades de trastorno psicológico, psiquiátrico, mental, en niños. Bueno, en niños por ahora, pero Y claro, el recorrido es... la idea es crear tratamientos, ya no solo para niños. Vale. ¿Cuáles son esos trastornos? ¿Cómo puedo saber yo? O sea, ¿qué es el TDAH? Vale. ¿Cuáles son esos trastornos? Ya te has adelantado que es Ya. para TDAH. Venga. Pero el famoso TDAH. Empecemos por ahí, pero sí que me No, gustaría, pero porque realmente la gente no sabe diferenciar. Y yo tengo a mi hijo y a veces pienso, "Oh, es que es muy nervioso y tiene un problema y me gustaría, igual que me has explicado tú, o en este caso mi hermano me ha explicado, estate tranquilo, pues me gustaría que la gente que tenga la oportunidad de escucharte hoy, aparte de entender la enfermedad, entienda identificarlo, si es un problema que lo identifique lo antes posible y si no es un problema, pues quitarles ese agobio. a ver, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo y ya solamente con esa identificación habrá algo de hate. Vale, vale, O vale. sea, ya solamente por decir que es un trastorno del neurodesarrollo podemos generar hate, ¿vale? Vale. Con lo cual, Vamos, ya empezamos mal. no empezamos mal, empezamos, bueno, definiendo, tratando de definir, ¿no? ¿Por qué decimos que es un trastorno del desarrollo? Porque hemos ido comprobando a lo largo de los últimos casi 100 años, pero sobre todo en los últimos 50, que hay un porcentaje de niños y de adultos que tienen una serie de características neurobiológicas que les impiden focalizar de manera adecuada la atención. Por varias razones. Y hay diferentes modelos que explican que este tipo de niños les cuesta mantener y focalizar la atención de una manera normotípica, de una manera, digamos, en una curva normal, ¿vale? Una distribución normal. En una distribución normal. La mayoría de las personas, todos Exacto. tenemos nuestro... Exacto. Hay gente que focaliza excepcionalmente bien y hay otra serie de personas y otra serie de niños que les cuesta mucho focalizar esa atención. Entonces, hemos estudiado durante todos estos años qué es lo que les sucede. Y entonces, son niños que les cuesta, por un lado, frenar. Les cuesta mucho frenar. Y les cuesta frenar porque tienen un proceso cognitivo, que es el control inhibitorio, desarrollado o que se está desarrollando con un pequeño retraso, con un pequeño delay. Y eso lo que les genera son problemas de impulsividad. Niños que son muy impulsivos a la hora de responder, a la hora de reaccionar, a la hora de... Es el típico ejemplo de, Juan, vete a... y ya se ha ido. Entonces vuelve a los 5 segundos y me dice, ¿a dónde? ¿No? O vete a la cocina. Se va a la cocina y no se ha quedado con... A recoger la sartén. Exactamente. ¿Eh? Entonces, esos digamos que son los niños que tienen una falta de atención, una falta de focalizar la atención por impulsividad, ¿no? Y luego están los niños que tienen problemas de enfocar la atención por control atencional, es decir, porque no son impulsivos, sino que son aquellos niños que están, lo que veníamos diciendo antiguamente, en babia, ¿no? Son niños que están más en la parra y que les cuesta focalizar porque su atención está diluyéndose, ¿vale? Esos son los que tienen un TDAH o un trastorno de déficit de atención que no es hiperactivo impulsivo, ¿vale? Vale. Que no son los Es disperso. digamos, podríamos decir que es disperso, ¿vale? Entonces, son dos tipos diferentes y que tienen dos tipologías neurocognitivas totalmente diferentes, dos perfiles cognitivos O sea, diferentes. estamos hablando de dos perfiles distintos que la gente común, un yo, hablo de TDAH, para todos nosotros es lo mismo y es lo que estás hablando, Y del espectro, la exacto, multidimensionalidad exactamente. de la patología. Y es probablemente una etiqueta muy errónea. Es decir, es un nombre que no es muy correcto. intuitivo. Y no es correcto.
Y no es que no sea correcto, sino que yo creo que no es muy preciso. Y de hecho se está cambiando y hay muchos autores, muchos científicos que están tratando de cambiar cambiar esa etiqueta hacia otras que tengan más sentido con esto que te he explicado. Porque si tú dices TDAH, trastorno de déficit de atención, pues ¿cuál es? Impulsivo, O sea, déficit atencional, el nervioso, el nervioso. Bueno, el inquieto, es que es muy inquieto. el inquieto, ¿no? Entonces, se está tratando de buscar una etiqueta o un concepto que englobe mejor el trastorno. Y sois desde Syncrolab, o habéis empezado por aquí, pero como neuropsicólogo clínico hay muchos otros patrones, por no llamarlo, por clasificarlo un poquito más Sí. correcto, ¿no? Patrones que la gente acaba englobándolos en este tipo de categorías. O sea, ¿De TDAH dices? bueno, lo que quiero decir es, en el colegio, el inquieto, el impulsivo, porque estamos hablando de dos, pero yo me estoy imaginando al escucharte que el espectro es multidimensional. Ya me empiezo a pensar no solo un eje, sino dos, incluso tres. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Estás apuntando hacia un tema muy controvertido que es el sobrediagnóstico de TDAH, ¿no? Es decir, eso que ahora mismo todo el mundo dice: "Ay, TDAH es todo el mundo es TDAH, todos los niños son TDAH", etcétera. Los datos lo que dicen es que no hay por ahora un sobrediagnóstico, sobre todo en España y en Europa, principalmente porque los estudios epidemiológicos lo que te dicen es que la prevalencia de TDAH ahora mismo está alrededor de entre el 5 y el 7% de los niños. Tan alta. Sí, alrededor del 5% de los niños, como mínimo, tiene Es que un o sea, TDAH. es que quiero decir, perdona que te interrumpa, Dale, dale. que me deja tranquilo, porque claro, o sea, escuchar, mi hijo tiene TDAH, o yo pensar que tengo TDAH, pues es que el 10% de la gente lo tiene, pues es que es Bueno, ahí te bastante. has ido al doble, No me has dicho entre el 5 y el 8. entre el 5 y el 7, pero sí, El 5 y el hay 7 hay un porcentaje muy alto y de lo que queda por estudiar. y lo que queda. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, no es tan problema, ¿no? En el sentido de, Lo o sea, no para un padre, estoy pensando desde el prisma de padre, lo estoy intentando tranquilizar, que sí, o sea, pero sobre todo digamos que la parte más que te tiene que tranquilizar más es que, hay herramientas de diagnóstico cada vez mejores ¿Mm? y cada vez más eficaces. Por eso mismo aparecen más. Y luego hay una serie de intervenciones y de tratamientos que son muy eficaces, cada vez más eficaces. Y ahí es donde entramos nosotros también. Claro. Es decir, lo que te tiene que tranquilizar es que los profesionales ahora mismo, que hay muy buenos profesionales, tienen muy bien atado el TDAH. Muy bien atado. Lo comprenden muy bien, lo comprendemos muy bien, sabemos cuáles son las dificultades de estos niños y, ojo, eso no quiere decir que haya muchos padres que encuentren muchísimas dificultades, que no encuentren el profesional adecuado, que anden deambulando de centro en centro. Eso es diferente. Pero lo que tiene que tranquilizar es que las herramientas que hay ahora mismo para controlar, supervisar y mejorar la calidad de vida de los niños con TDAH y de los adultos, que cada vez se está viendo más, eh, son muy eficaces. Me- Son muy eficaces. ¿Puedes desarrollar TDAH de mayor? Has hecho un comentario aquí que ya me he quedado, estoy con los porcentajes. O sea, ¿puedo ser un niño inquieto que porque he tenido la suerte de vivir en un entorno mm, muy favorable Ujú. y por un trauma o por estrés, por trabajo, desarrolle TDAH? Y entonces que la población en niños es 5, 8 y que cuando nos vamos a poblaciones adultas aumente. Mira, eso que has dicho de un trauma o un estrés es una de las claves, o sea, una de las nuevas claves que estamos revisando y que muchos autores están revisando, de diagnóstico diferencial. Porque puede cursar
un paciente o un niño o un adulto, pero sobre todo un niño, que tiene una depresión o que tiene, o sea, que, que tiene unas características de trauma por detrás y que cursa como un TDAH. Entonces, por O ejemplo, sea, un falso, es un falso falso positivo. Es un falso positivo. Bueno, no es que sea un falso positivo, es que el diagnóstico diferencial es que el trauma infantil cursa con esos síntomas también. Entonces, el profesional tiene que ser muy fino a la hora de hacer esa diferenciación, ¿no? Ese diagnóstico diferencial. Iván Orandia, que es uno de los neuropsicólogos clínicos más importantes en España, y le saludo desde aquí porque además fue invitado también de nuestro podcast, y es un profesional como la copa de un pino, lleva muchos años desarrollando un trabajo en ese sentido, es decir, de cómo identificar y cómo clasificar a los niños que tienen un trauma de los niños que realmente tienen un TDAH. Porque los síntomas son muy parecidos, pero el origen y la causa es totalmente diferente. Y si tú tratas a un niño con una hiperactividad o con una falta de atención por un trauma con metilfenidato, no funciona. No funciona. Entonces lo tienes que tratar de otra manera totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo. Cuando yo hablo contigo es que yo me estoy sintiendo muy ignorante, pero yo creo que desde el punto de vista de ciencia y de salud, pues claro, 20 años de carrera me dan un poquito más. ¿Crees que los colegios, es una pregunta a lo mejor controvertida y te meto porque creo que Vaya. ¿están los colegios preparados para, para entender esto que nos está explicando? Pues mira, cada vez más y cada vez mejor. Em, es verdad que yo llevo 10 años un poco fuera del ámbito clínico, ¿vale? Del puro ámbito clínico de bata, ¿vale? Sí. Porque pues llevo desarrollando Silk Road desde hace casi 10 años, ¿no? Pero no me he alejado, estoy muy cerca de eso. Y lo que estoy viendo es que cada vez los centros tienen mejor formación y los profesores están mejor formados en ese sentido. Identifican muy bien a los niños que tienen este tipo de dificultades y los identifican bastante bien. ¿Que queda mucho? Por supuesto, igual que en pediatría. Es decir, los pediatras también han mejorado infinito en la identificación eficaz de este tipo de niños. Queda, pero los colegios están bastante muy... Y las profesoras de infantil son unas máquinas De de diagnosticar identificar. y de identificar. En casi todas y esto te lo digo desde mi punto de vista como clínico, en casi todas las anamnesis que yo hacía, o en muchas de ellas, no, desde infantil ya la maestra nos decía. O sea, las maestras de infantil tienen una curva normal delante, muy clara, y son muy buenas diagnósticas. Les deberíamos hacer caso. Sí, es total. Ese es un problema clásico también desde el neuropsicólogo, ¿no? Que te viene el padre negando la evidencia. Bueno, o sea, pero a ver, esto Porque es es como difícil todos, ¿no? afrontar, Es es que difícil afrontar la enfermedad en uno y la enfermedad de un hijo. claro, o sea, tú ten en cuenta, esto lo decía mucho en la facultad, yo hice psicología en comillas, y comillas es una universidad que ve muchos palos, o sea, casi todas las corrientes psicológicas, no solo cognitivo-conductual, que es la más habitual ahora mismo, sino que también te forma en terapias humanistas, te forma en psicoanálisis, o sea, que yo he visto... Y te decían, ¿no? que el padre cuando tiene un niño con dificultades, tiene que pasar un duelo por el hijo por el hijo no proyectado, ¿no? Por el hijo soñado. Entonces tiene que hacer un duelo porque ese hijo no existe y tiene que pasar un duelo para aceptar y comprender y desarrollar su relación con el hijo que tiene delante, ¿no? Entonces ese duelo, pues hay veces que los profesionales tenemos que acompañar también a los padres, ¿no? Porque los padres no vienen, y tú lo sabrás mejor, y yo lo he sentido, No, yo siempre decía a los padres en consulta, y decía, los padres son unos auténticos máquinas.
son fontaneros, son abogados, saben de fontanería, saben de abogacía, saben de leyes, pero no saben de criar a un peque. Tienen que aprender y sobre todo de criar a un peque con dificultades, pues es todavía más complicado, es muy difícil, muy difícil. Si ya es difícil crear a uno normal y corriente sin ningún tipo de complejidad y Bueno, de casi todos dificultad. tenemos algo. O sea, ninguno puntuamos 0. Pero aquellos que sí que puntúan significativamente en algún tipo de dificultad, es complicado. Y los padres a veces niegan, si lo negamos nosotros de nosotros mismos, ¿no? Claro. Es habitual. Claro, tiene todo el sentido. He entendido el TDAH, gracias. Creo que es importante que entendamos la parte de espectro. Bueno, y la parte de neurobiología, es decir, el lóbulo prefrontal, que es el que organiza, el director de la orquesta del cerebro, en el caso de los niños con TDAH, está menos desarrollado o tiene un delay en el desarrollo. Entonces, le cuesta organizar la atención y otros procesos cognitivos. Cuando hablas de menos desarrollado, un delay, un retraso, estamos hablando, me estoy adelantando a Synchrolabs, ¿no? Lo que estamos haciendo o lo que estáis haciendo con Synchrolabs es fortalecer esa parte del cerebro, hacer ejercicio para que ese músculo, en este caso neuronas, conexiones, Exacto. es la filosofía. recuperen o fortalezcan este déficit. Vale, ¿qué es exactamente el producto Synchrolab? Vale, Synchrolab es la compañía y nosotros ahora mismo nos definimos, y a lo mejor me dices, ojo, ten cuidado con eso. Para que la gente lo entienda, nos definimos como una digital pharma, Vale. una brain digital pharma, que queda muy tal, pero básicamente lo que nosotros hacemos es, oye, en vez de desarrollar pastillas para el TDAH, para ictus, para depresión, lo que nosotros desarrollamos aplicaciones móviles, ¿vale? Entonces, esas aplicaciones móviles nosotros las desarrollamos, las diseñamos, desarrollamos, certificamos, validamos y certificamos como si fuese un producto sanitario. O sea, yo que vengo del mundo de desarrollo farmacéutico, hay preclínica, experimental, experimentación con animal, toxicidad, fase 1, fase 2, fase 3, y luego ya pasas por la aprobación y luego haces un estudio, fase 4, para ver pues, potenciales efectos secundarios en diferentes cohortes. Sí, exacto. En el mundo digital pharma o digital therapeutics, que es una cosa súper nueva y que, por cierto, enhorabuena, porque creo que es el futuro, y si somos capaces de dar terapia con software, nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo dinero. O sea que enhorabuena por ser uno de los puntas de lanza, que las tenemos aquí en Madrid o en España. Exacto. Enhorabuena a ti y a todo el equipo. ¿Cómo se diferencia ese tipo de proceso con el vuestro y qué similitudes tiene? Bueno, tú más o menos has marcado las fases, ¿no? Es decir, los digital therapeutics son tecnologías que tratan de o bien amortiguar, o bien acompañar, o bien curar, o bien reducir síntomas clínicos o síntomas de una patología médica, ¿vale? De una patología médica. Entonces, claro, nosotros somos un producto sanitario. Y de hecho, lo tengo que decir, somos la primera compañía con un producto sanitario marcado CE clase 2A en salud mental en España. No hay ninguna otra compañía con ese nivel de certificación. En Europa hay 2 o 3, ¿vale? En nuestro vertical, ¿no? Y en el mundo estamos hablando de 100. Y en el mundo estamos hablando de menos de 100. O sea, brutal. Menos de 100. Esto por una investigación. Esto por un diseño, por una patente, por una investigación y por una certificación. En centro público. En el CTB, el Centro de Tecnología Biomédica. Durante tu doctorado, que vas a terminar al final. Durante mi No doctorado, sé si bueno, no sé si podcast, mi doctorado. pero durante tus inicios investigadores. Pero ya no solo eso, o sea, es que eso es una pequeñísima parte. O sea, yendo a lo que me estás comentando, ¿cuáles son las diferencias, ¿no? con un fármaco? ¿O cuáles son las diferencias con un producto sanitario? Claro, nosotros estamos entre dos mundos, entre el mundo del producto sanitario y el producto
y el fármaco, ¿vale? Entonces, no llegamos a encajar perfecto en ninguno de los dos. ¿Cuál es el más estricto? Es que no me puedo imaginar estar con el regulatorio, software, dinero, nueva industria. Ha sido extremadamente complejo. Han sido 2 años y medio de miles de documentos. Y cuando digo miles, es miles. Es que son crearlos desde cero. Miles de documentos. 2 años y medio, mucha inversión en recursos, mucha inversión en tiempo, en sangre, sudor y lágrimas, como diría aquel. Y ha sido muy complejo, muy complejo. Y entonces nosotros nos encontramos entre esos dos mundos, entre el mundo más biotech, o sea, más fármaco, ¿no? Y más producto sanitario. Lo que nosotros tenemos nosotros nos hemos acercado más al producto sanitario, porque, claro, ¿cómo voy a probar yo a mi aplicación en un animal? Es imposible. Es imposible. O sea, no vale. No es que sea imposible, pero no tiene sentido. Vale. No tiene sentido, ¿vale? Lo que sí empezaremos a hacer dentro de poco será no sé si Modelos. los modelos o los in silico. No sé si Sí. estás familiarizado con Sí. los modelos in silico, que para la audiencia los modelos in silico son como crear cohortes de pacientes que son digitales, ¿no? Y que se comportan como pacientes con TDAH, como pacientes con ictus, etcétera, no sé qué, y tú pruebas con esos modelos. Pero bueno, eso avanzaremos poco a poco. Pero ahora mismo no tiene sentido. Entonces nosotros hemos hecho un producto sanitario que tiene un feasibility study, que tiene un piloto y que tiene un pivotal. Un pivotal que es como un fase 3, ¿vale? ¿Y qué tamaños? Estamos hablando de muestras mucho menores que las muestras de un fármaco. Estamos hablando de muestras de 20 a 100. Bueno, porque claro, pero porque los efectos secundarios... Los efectos secundarios son prácticamente inexistentes. Creo que el único efecto secundario que hemos tenido que reportar ha sido aburrimiento, uno, y un paciente que tuvo dolor de cabeza en uno de los entrenamientos, de los 80 entrenamientos que tienes que hacer. Entonces, bueno, los efectos secundarios son prácticamente mínimos. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? O sea, ¿tenéis este producto? Entonces, nosotros ahora mismo tenemos patentado el algoritmo, tenemos este producto con marcado CE clase 2A, que ahora mismo se puede distribuir. De hecho, se puede distribuir en las farmacias. De hecho, estamos haciendo pilotos y hay farmacias que te pueden... Con un QR me lo con descargo un en el QR, móvil y ya. como las tarjetas de Netflix, te lo recomienda, te lo prescribe tu profesional, tú vas a la farmacia y lo adquieres. Lo estamos pilotando, es decir, todavía no está en muchas farmacias, pero estamos viendo la acogida. Se puede prescribir por cualquier profesional sanitario, desde un pediatra hasta un psiquiatra. Los más interesados claramente son los psicólogos y los psiquiatras, pero lo puede prescribir cualquier profesional sanitario. Y nuestro objetivo ahora es crecer tanto geográficamente como en mi pipeline de productos. Claro, o sea, ya lo habéis hecho uno y ahora por... Y ahora es específico dentro, claro, de cuál de los TDAHs es en el que el nuestro es específico o sea, el que nosotros hemos certificado es el específico de ninguno de los que hemos hablado, y discúlpame, es el combinado. Porque hay un tipo de pacientes con TDAH que tiene impulsividad, pero también tiene falta de control atencional. Y es el que se llama TDAH combinado. Nosotros hemos ido... una segunda dimensión. Exacto. Entonces nosotros hemos ido a tratar el que es más grave. ¿Es por gravedad o por volumen? Bueno, También es una mezcla es uno de los más habituales porque tiene una combinación de ambos dos, y es el que tiene más gravedad. Entonces, nosotros queríamos atacar el más grave, en el fondo, ¿no? ¿Y qué impacto? ¿Cuál es el efecto? Nosotros estamos mirando en real life data después del ensayo clínico, que demostramos que después de el uso con nuestra tecnología se mejoraba significativamente el control de la impulsividad, que es para nosotros como el central de este tipo de pacientes.
lo que estamos demostrando con el real life data, que es para nosotros ahora mismo el foco más importante, es decir, que en el día a día, ya fuera del laboratorio, los pacientes mejoren, lo que estamos viendo es que estamos replicando eso. Y lo que estamos viendo es que los pacientes que tenían dificultades de impulsividad, después del uso con Syncrolab, mejoran significativamente su control inhibitorio, es decir, su impulsividad. Y eso se ve en los reportes de los padres, que el niño se concentra mejor. Las notas. Las notas, no hemos llegado todavía al reporting de notas, porque el reporting de notas es muy complejo, pero sí que en reportes de clínicos Claro, me de estamos metiendo en mucho detalle Sí. para estoy hablando, bueno, Dale. el endpoint, ¿no? ¿Cuál es el endpoint? No son notas, sino son una serie de Sí, de son parámetros características, cognitivos. parámetros cognitivos. Eso nosotros, o sea, no le puedes pedir a una aplicación que te cambie al niño entero. Ya. O sea, es imposible. Nosotros vamos a la parte cognitiva, que es una de las bases sobre las cuales luego tienes que edificar conductas, hábitos, etcétera. Y nosotros somos muy buenos en eso. Y ya veremos. Y esta herramienta OSyncroLab, uno de los productos que tiene, está también, estáis desarrollando diagnóstico. O sea, porque claro, es que yo me estoy imaginando, y a lo mejor llámame futurista, pero me estoy imaginando Nazco, y lo primero que, igual que te pinchan en el pie, En el talón. en el talón, ¿no? Te pinchan en el talón, te cogen un poco del cordón umbilical, el niño llora, tal, miran los ojos, los dedos, no sé qué, y de repente al año te ponen una pantalla y te hacen unas pruebas y ya empiezan a... A ver, nosotros no estamos ahí. Por Estamos supuesto que no investigando. estamos, pero Estamos investigando en biomarcadores digitales. eso es lo que vale. Estamos Eso, investigando en biomarcadores digitales. o sea, es que eso es la leche. Claro, pero para tener un biomarcador digital tienes que tener una pantalla. Si quieres hablamos de pantallas. Hombre, tengo tiempo para eso, me lo he apuntado y Vale, aquí... si quieres hablamos de pantallas. Pero los biomarcadores digitales yo les tengo mucha fe, porque son una manera pasiva de medir de medir a las personas. Es decir, nosotros ahora mismo en psiquiatría, en psicología, tenemos que medir a los pacientes con medidas objetivas y subjetivas. Medidas objetivas son test de ordenador que el paciente tiene que hacer y que son tiempos de reacción. Y luego están, dentro de las objetivas, los EEGs, magnetoencefalografía, como bien conoce tu hermano, etc. Esas son las más objetivas que nosotros tenemos, resonancias, etc. Pero luego están las subjetivas, que son los cuestionarios, que tienen muchos sesgos, que están muy bien diseñados, pero tienen muchos sesgos. De hecho, el diagnóstico de TDAH lo hacen los padres. A ver, no lo hacen los padres, pero lo identifica los reportes y al final los es el padre reportes, el que exacto, los reportes los hacen los padres, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un paciente con X número de síntomas en un cuestionario, puedes darle un diagnóstico de TDAH, pero si tiene 8 en vez de 9, no le das el diagnóstico. Pero algo tiene. Ya. Ese paciente algo tiene, ¿no? Entonces, los biomarcadores digitales, desde mi punto de vista, que para la audiencia lo que son cómo nosotros, de manera inconsciente, tenemos una relación con la tecnología, es decir, los tiempos de reacción a la hora de hacer typing, los tiempos de reacción a la hora de hacer el scroll infinito, lo que comentamos, cómo lo comentamos, la velocidad a la que escribimos, todo eso, si tú lo hackeas, o sea, si tú tienes una aplicación que lo que te hace es analizar todos esos patrones, te puede dar la posibilidad de crear diagnósticos o prediagnósticos de lo que está sucediendo o lo que le sucede a ese paciente. Pero esto no es nuevo, ¿eh? Esto lleva mucho tiempo o sea, parece como ciencia ficción, Sí, pero... súper novedoso, súper interesante. Quiero hablar de pantallas, pero me parece, como empresa, claro, si tú con el esfuerzo del software, que eso da para otro podcast, desarrollar software, En salud, en salud, que no es saber usar. sí, no, claro, que si tú eres capaz de desarrollar
una terapia con un software y la puedes replicar, tienes una factoría de terapias a un coste seguro que muchísimo más barato que la farma y seguro que muchísimo más rápido que la farma y más con AI agents, etc. Y si encima me pones el diagnóstico, pues estamos hablando de un impacto muy considerable. O sea, estamos hablando de otra dimensión de salud. Eso digamos que es otra industria. Es otra industria. Entonces, sí que es cierto que es muy complicado diseñar un software que sea o que llegue a tener los niveles que tiene un fármaco, ¿vale? O los niveles de eficacia. Pero y nosotros estamos haciendo estudios, si balanceas eficacias, efectos secundarios, economía y pones todo en la balanza, dices, bueno, habrá que ver qué es lo que quiere la sociedad. A lo mejor yo no necesito una eficacia tan bestial, pero reduzco los riesgos de efectos secundarios en los psicofármacos. Y tenemos unos cuantos libros de drogas de escotado, ¿no? Pero si yo reduzco el riesgo de efectos secundarios, pues a lo mejor me compensa no tener tanto efecto primario, ¿no? Sí, es que a nivel prevención, nosotros ya sabes en Galeneo, pensamos que el paciente tiene que estar en casa, futuro de la salud. Bueno, y eso es otra, y eso es sacar- otro, ¿eh? sacar al El hecho hospital. de que se acabó el hospital. No, se acabó. En el paciente crítico, no, la intervención va O a sea, estar ahí. el hospital como lo entendemos hoy. El hospital como lo entendemos hoy. O sea, el hospital, como decías tú, ¿no? Que te he oído varias charlas, ¿no? El hospital de lista de espera, todo el mundo o con un catarro o con un cáncer o con en el mismo El mismo lugar. recinto, no tiene sentido. O sea, desde mi punto de vista no tiene sentido. Y además es que no se puede sustentar. Y necesitáis vosotros, o sea, desde el punto de vista de prevención, diagnóstico, prevención, plataforma de desarrollo terapéutico, con las complicaciones que os habéis encontrado, seguro que los costes son menores, estáis con un producto que funciona. Ahora estoy haciendo un pequeño cambio porque sabes que yo he estado en el mundo de desarrollo de fármacos. ¿Cómo está la industria? ¿Cuántas dificultades habéis tenido? Porque lo estamos viendo claro y supongo que muchos oyentes o espectadores lo verán igual de claro. Lo del hospital del futuro, la gente lo entiende, lo va viendo. Estamos hablando de evitar que el paciente entre, prevención. Em, ¿Cómo estáis teniendo vosotros como empresa dificultades no regulatorias y no de punta de lanza, de abrir industrias, sino de inversión? ¿Qué dificultades estáis teniendo desde el punto de vista de Bueno, emprendimiento? está relacionado. Claro, cuando tú dices yo en 2015, dices, no, yo quiero hacer de lo que venía a llamarse el brain training del doctor Fukushima de Nintendo, ¿vale? Que nos ha hecho mucho daño de imagen, pero yo vengo de la clínica y sé que hay una serie de productos de tecnología, actividades que se pueden organizar de manera científica y que son capaces de mejorar diferentes tipos de... Y todo basado en inteligencia artificial, y esto es un producto sanitario. Claro, en 2015, o sea, muy poca gente entendía ese concepto. Primero, muy poca gente hablaba de IA. Nadie hablaba de ella. Todo el mundo estaba con Shopify, e-commerce, Privalia y no sé. Muy poca gente. Y blockchain, había mucho blockchain. Entonces, los que decíamos inteligencia artificial, que éramos tu hermano y yo y unos cuantos chalaos, pues era complicado explicar la potencia de eso. Y luego, que dentro de nuestro sector no hay inversores especializados, ¿no? No hay business, o sea, no hay casos de éxito. No hay exits para Exacto. poder... Y entonces los inversores estaban o bien en biotechs muy de fármaco, desarrollo de fármaco o producto sanitario muy de... medical device. pero medical device de hardware, Sí. de cacharro. Y entonces había muy pocos inversores que entendiesen el concepto de software y de cómo el software podía acompañar al paciente, ¿no?
nos ha costado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, pero poco a poco han ido viendo que esto era una industria que tenía una serie de características y hay ya VCs que están especializados, que comprenden las métricas, que comprenden la historia que tiene que tener una compañía como la nuestra, etc. Los plazos. Los plazos, que no son los mismos que un SaaS, ¿no? A nivel regulatorio, Claro, a nivel regulatorio, es que cuando le llegas a un VC y le dices, un VC a un inversor, sí. le dices, no, mira, es que yo voy a estar 2 años y medio para que me den la posibilidad de vender en Europa. Entonces, dicen, ¿cómo? ¿Cómo que 2 años y medio? ¿Y eso cuánto cuesta? Y dices, pues 1 millón. ¿Pero solo 1 millón en qué te lo vas a gastar? No, en regulación. Bueno, Te dicen, claro. pero, o sea, fenomenal. Me da la puerta al lado, ¿no? Bueno, Entonces, lo habéis conseguido. y lo hemos conseguido. Y tenéis una fábrica ya. Y entonces hemos creado la fábrica. Hemos creado la fábrica y ahora... ¿Cuál es vuestro siguiente producto? Nosotros ahora mismo vamos a lanzar TDAH adulto. Buah, eso da para otro Eso da para otro podcast. Y estamos investigando en ictus. Y ¿En neurorehabilitación? en algunas partes de la neurorehabilitación del ictus, muy específicas. Y también en... Me parece brutal. Y Nosotros trabajamos con neurorehabilitación y creo que ahí hay un campo brutal. Porque sí, además es que no hay personas cualificadas ni va a haber. O sea, el healthcare worker, yo como justificación de... Claro, no hay sanitarios suficientes para cubrirnos en los próximos 20 años. pero es que no 50 hay años. psicólogos tampoco. O sea, es que la demanda ahora mismo es infinita y como se está empezando a romper el estigma también, o sea, la demanda de atención sanitaria, o sea, atención en salud mental es prácticamente infinita y no hay profesionales suficientes para responder a esa demanda. Entonces hay que crear tecnología que te ayude a cribar, a organizar, a discernir, ver qué paciente se puede trabajar desde casa. Es un TDAH sencillo. Oye, prescríbele una aplicación hasta que tenga su hora de consulta con el pediatría o con el servicio de salud mental. Afecta mucho el entorno en todas las patologías. El futuro, hemos hablado del futuro de la hospitalización como producto tecnológico vuestro y como justificación de inversión o como interés. ¿Cuánto nos podremos llevar al domicilio? En salud mental, Sí, porque al Mucho, final tenéis que estar muchísimo. cerca, ¿no? O sea, muchísimo. Yo fui uno de los primeros, o sea, uno de los primeros, pero apostaste pronto. yo iba diciendo que la telemedicina o telepsicología iba a ser mainstream desde hace mucho. Cuando yo acabé la carrera, estaba el chat de Terra. ¿Te acuerdas del chat de Terra? Sí, No sé. sí. Chat de Terra. Y yo vi eso y dije, Hago las pero si preguntas que tengo que hacer. esto, ¿por qué no lo puedo yo hacer con pacientes? Pero esto no me lo inventé yo. O sea, esto se lo inventó un psiquiatra y un ingeniero del MIT en el 69, que crearon un chat terapéutico basado en Carl Rogers, en las entrevistas de Carl Rogers, que se llamaba el Dr. Weizenbaum, y lo creó en los años 60. Al final hay que tocar. Pero eso sí, Al final eso es híbrido, por eso te he dicho que mucho. Vale, eso es. Por eso O sea, te he dicho que mucho. yo creo que es fundamental que no nos confundamos en solo digital o... No. El híbrido es importante. Bueno, el psicólogo eres tú, pero yo necesito Totalmente. relacionarme. Bueno, yo tengo mi psicoterapeuta. Yo también. Claro, yo tengo mi psicoterapeuta. Y la gran mayoría de las veces lo hago online. Las sesiones las hago online. Y, hombre, y es lógico tener un psicoterapeuta. Si eres psicólogo, necesitas tener un psicoterapeuta. O sea, casi por recomendación deontológica necesitas un supervisor. Es súper bueno para la gente, macho. Y es muy bueno, ¿no? Entonces, yo lo hago online la gran mayoría de las veces. Pero hay veces que digo, no. O sea, esto tengo que ir ahí. El problema de los costes, el problema de la saturación del sistema, digitalmente, claro. Pero que no nos olvidemos que yo soy pro
Pero ojo, la cercanía humana tiene que estar. pero si eso fuese como lo hacéis vosotros, es decir, Bueno, que el psicólogo viene a mi casa, sería muchísimo mejor, ¿eh? Empezamos mañana. Porque el psicólogo que llega a una casa Contexto. hace 10.000 veces más insights, 10.000 veces más información que si yo voy a la clínica. consulta. De hecho, yo doy algunas clases y a los alumnos les digo, tenéis que ser críticos con cómo está el sistema. Porque, ¿quién ha dicho que yo tengo que ir a una consulta? O sea, ¿de dónde viene que la psicología es más eficaz si yo voy a una consulta? ¿Por qué? A lo mejor puede ser, pero ponlo en entredicho. ¿Por qué tiene que ser una sesión de 45 minutos? Y no puede ser una sesión de 6 horas o una sesión de 15 minutos. O un retreat de 3 días. Exacto, un retiro. O sea, ¿quién ha establecido? Vamos a establecer los protocolos de cuál es la eficacia y vamos a cambiar el sistema a un sistema más eficaz y más eficiente. Y más barato. Nacho. No hemos hablado de pantallas. Me he escapado. Bueno, no nos escapemos. Creo que lo hemos entendido. Las pantallas las tenemos que controlar, pero las podemos usar por un bien en unos casos concretos. Pero fíjate, porque venía preparado para esa. Sí, claro, esa es la pregunta. Hay mucha investigación, cada vez hay más investigación sobre esto. Yo le bloqueo mucho a mis hijos la pantalla. Lógicamente, Lola no toca en la pantalla. Mi hija no, o sea, desde cuando no toca la pantalla, o trato de que no toque una sola pantalla. ¿Recomiendas como neuropsicólogo? De 0 a 6, 0. O sea, de 0... Danos uno para poder comer tranquilos. Vale. De 0 a 5... Que también tenemos... O sea, de 0 a 3, 0. Vale. Ni una sola pantalla. Como mucho, la tele en familia y viendo Pocoyo. Vale. No YouTube, ¿no? O sea, no. Vale. YouTube, Pocoyo. Vale. Y estoy haciendo campaña de Pocoyo. Hasta los 3 años, ni una tableta, ni un móvil. O sea, estás a favor de lo que está en la nueva vertiente de bloquear pantallas. Pero eso lo llevo diciendo desde hace 10 años, ¿eh? Ya. O sea, de 3 a 6, fine. Organízatelo. Vale. 20, 15 minutos, 10 minutos. Pero si puedes evitarlo, evítalo. Y es una pelea que dura una semana, ¿eh? Si quitas la pantalla una semana, estás una semana de locura total y a partir de la semana empiezan a jugar, no sé qué, no sé cuántos. Los niños son creativos, les encanta subirse a los árboles, o sea que... Vale. Y a partir de los 6 es cuando empieza la organización, que hay que organizar. Porque las pantallas tienen... o sea, ahí tienes el mundo entero. Tienes el mundo entero. Entonces... tengo el mundo entero, tengo la empresa entera, tienes todo. Tenemos 70 pacientes diarios gestionados con 250 tíos. Claro, es que las pantallas tienen cosas guays. Claro. Las pantallas tienen cosas muy guays. Entonces, lo que hay que enseñarle a los niños, desde mi punto de vista, es qué cosas guays tienen las pantallas y qué cosas guays tienen estos libros. Yeah. Porque estos libros tienen cosas muy, muy, muy guays. Tienen timing, tienen procesamiento de la información profunda, tienen organización, estructura. Pero las pantallas tienen otras cosas muy guays, que puedes hacer 25 cosas a la vez, puedes ser más eficiente y creo que eso es lo que... Con los niños entonces, como estamos... Y las redes sociales, bye bye, eso sí. O sea, los 14 ni una red. De 0 a 6. De 0 a 3, 0. De 0 a 3, 0. Ya, dame un poquito porque a mí me gusta el sábado un poquito, estar tranquilo en la comida tomándome un vinito. Vale. Luego, digo de recomendación a padres. Desde los 6 años les puede venir bien porque pueden aprender mucho más organizativamente. Pero vamos, lo mínimo posible. Ni una red social. Vale. Y hasta los 14 yo no recomendaría un smartphone. Vale. Y me van a matar, o sea, a lo mejor ahí aquí a muerte. Bueno, pero yo voy a intentarlo. Es lo que dice alguien que sabe, que es experto y que está desarrollando terapias. Yo voy a intentarlo, es decir, pero eso sí, mi hija, yo voy a intentar también que con 8 años programe en Python. Ya, esa es otra...
porque si no, es el saber en inglés de los años O sea, 80. que programa en Python Y eso es pantalla. y eso es pantalla, pero es que es cómo se va a escribir el futuro. No se va a escribir En email. en la letra escarlata, o sea, no se va a escribir en mail, se va a escribir en Python. Nacho, yo creo que ha sido espectacular lo que hemos aprendido. De verdad, enhorabuena. Me siento muy identificado porque he sido investigador y ahora sufro el emprendimiento. Todavía no nos va Lo a dar. sufres Y lo disfruto, y lo disfrutas. y lo disfruto. Sí, lo disfruto. Lo sufre más mi familia, yo lo disfruto. Y de verdad es un placer lo que estáis haciendo, me parece espectacular. Mucho ánimo, mucha fuerza, mucha tenacidad, mucha paciencia, porque os van a invertir, os van a hacer caso y es que es blanco y en botella. Muchísimas gracias por estar. Esperemos que nos aceptes invitarte dentro de un año, año y medio. Venga, a ver dónde Y estamos. a ver dónde estamos, a ver si hemos cumplido lo de 0 a 3-0. Y nada, quiero despedirme de todos vosotros con este ha sido uno de nuestros podcasts, pues para mí más interesante porque tenemos una relación personal y nos conocemos de hace tiempo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que os haya gustado.